Hola, mi nombre es Jesús Eduardo Mejía Jiménez de la carrera de Ingeniero en Gestión Empresarial. Este es un video para la carrera de Fundamentos de la Investigación. Esto es sobre un tema que la maestra nos dio la opción de escoger qué tema queríamos y yo escogí afectaciones económicas de las pymes durante la contingencia sanitaria en México. ¿Y por qué escogí este tema? Pues porque me pareció muy interesante el saber cuál es la situación actual o que han venido presentando en este último año las pequeñas y medianas empresas por todo el motivo de la contingencia sanitaria, puesto que las empresas o algunas empresas han tenido que cerrar por mandato del gobierno que para que no se enfermen o se infecten más personas con este virus. Bueno, para empezar, ¿qué son las pymes? El término pymes significa pequeñas y medianas empresas. Últimamente se ha estado usando el término MIPYMES, que significa micro, pequeños y medianas empresas. Solo se le agrega el mi de micro. Para saber qué son las pymes, existe una gran diversidad de criterios para definirlas o para identificarlas, de diferenciarlas de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Depende mucho del país o al giro que se dediquen las empresas. Muchos investigadores tienen un extenso aspecto de cómo clasificar las empresas. Algunos o la mayoría coinciden en ciertos aspectos, como por ejemplo el número de trabajadores que se emplean. Si se manejan de 5 a 10 personas, se puede considerar una pequeña empresa. Si se maneja de 10 a 50, se puede considerar una mediana empresa. Si se maneja más de 100 trabajadores a número X indeterminado de personas, o sea que sea mayor a 100, se puede considerar una gran empresa o una empresa grande. Una micro se puede considerar cuando son, por ejemplo, de 3 a 5 trabajadores o de 2 a uno, de 1 a 5 trabajadores, por así decirlo. También otro aspecto que coincide mucho es el tamaño de mercado. Esto quiere decir a, al tipo de persona o el tamaño de gente o de población que se le vende el producto. También otro aspecto es las inversiones en bienes de producción por persona ocupada. O sea, es la inversión que se le hace a cada persona que cumple o que compra más bien nuestro producto. También, como decía al principio, la orientación hacia los mercados. O sea, por ejemplo, si es un producto a lo mejor que sea que sea muy peleado por la población de cierto país. Eh, Otro es el consumo de energía, el consumo de tecnología, porque por ejemplo se puede definir una empresa como por ejemplo si al momento de elaborar su producto, ya sea de manera manual, de manera artesanal, de manera técnico artesanal, que se puede decir que se usa mitad mano de obra de personas y mitad mano de obra de máquinas. Y existen las otras que están porque usan tecnología 100% que no se requiere de la mano de obra de las personas. Bueno, eso es en cuanto al concepto de pymes. Nuestro siguiente punto es la importancia de las pymes en México. Bueno, son muy importantes las pequeñas y medianas empresas, ya que mm, tienen una aportación de producción muy grande hacia la economía de nuestro país. Eh, las pymes cuentan con la más amplia gama de giros de productos, comercialización y de servicios en México. Eh, en México, las pymes constituyen el 97% del total de las empresas, generando un empleo del 79% de la población y generan un ingreso equivalente al 23% del Producto Interno Bruto. Todo esto aclara que
que las pymes son un punto muy importante hacia la economía de México, ya que son el mayor proveedor de recursos hacia el país. Esto quiere decir que si afectan de manera positiva al país, el país va a aumentar su progresión de economía. Pero si decae si decaen las pymes, el- la economía de México puede decaer. Por eso es muy importante las pymes en México. Bueno, nuestro siguiente punto es las pymes en México durante la pandemia. ¿Se abren o se cierran más empresas? Bueno, con todo eso de la pandemia, se estipula que más o menos cerca de 1 millón de empresas tuvieron que cerrar o sí, tuvieron que cerrar por la contingencia y cuando se requiera volver a abrirlas, no abrirían sus puertas casi 1 millón de empresas. En números exactos, antes de la pandemia, en 2019 había 4.9 millones de micro, pequeñas y medianas empresas y de los cuales un estipulado de diciembre del 2020, un año después, se contemplan que solo hay 3.85 millones de empresas. Es un gran número de empresas las que ya no abrieron o las que no abrirían en un futuro. Bueno, continuando con nuestro con nuestro tema en el mismo de si afectan o se cierran más empresas, más pymes en México. Dice, problemas en el cierre de pymes. Eh, Según un análisis indicó que el 66% de las pymes tuvo una disminución de ingresos en la pandemia, si se compara con los mismos del periodo pasado, del año pasado, por ejemplo, en este caso del 2019. El 34% redujo su plantilla y el 30% estimó dificultades para el flujo de efectivo. Esto quiere decir que en un 34% las pequeñas y medianas empresas tuvieron que reducir su personal de, por ejemplo, mm, de 10 personas que trabajaban tuvieron que despedir a 3. Es un ejemplo porque no les convenía el tener que pagar tantas personas y no contar con los ingresos, no generar los ingresos que se esperaban. El 58% fueron optimistas para poder abrir su negocio o querer abrir su negocio y esperan que esto no les afecte tanto, pero la mayoría tuvo que ya sea o despedir personal o reducir sus inversiones hacia los productos que quieren vender. Por esto, las pequeñas y medianas empresas optaron por la venta en línea de sus productos. Hay algunos productos que por obvias razones no se puede comercializar, quizás comercializar tanto por medio de internet. eh, pero hay muchas empresas que sí hicieron saltos, que puede decir, por decirlo así, a las redes sociales, porque habían unas cuantas que sí trabajaban su mercado tanto como presencial, por así decirlo, y por línea. Eh, un experto apuntó que modificar el mercado sí puede sufrir muchas bajas o altas, como por ejemplo si el producto de la pequeña y la mediana empresa es hacia un público más, por así decirlo, viejo o mayor, el, se sabe que, por ejemplo, las personas de la tercera edad no manejan las redes sociales o el internet con mucha facilidad y no la mayoría los maneja, por así decirlo. No, no, no tienen o no conocen
la compra en línea o se sienten inseguros al momento de comprar. Por eso es que si tu empresa o una empresa se dedicaba al uso o sea, su cliente era más que nada personas de la tercera edad, es muy difícil que puedas vender en línea. En cambio, si tu empresa es para algún producto, ya sea de las nuevas generaciones o de las generaciones no tan mayores que tienen un acceso a internet y que se les facilita el cómo manejar las redes sociales o el internet, es un beneficio para esas empresas, puesto que sus principales este, consumidores no, no se les haría más fácil el adquirir el producto por esa manera. Bueno, eh, nuestro siguiente punto es qué acciones está tomando el gobierno para evitar que se cierren las pymes. Bueno, el gobierno de México en este caso está presentando o presentó un proyecto que trata sobre pedir créditos hacia el gobierno para hacer que tu empresa no decaiga y como hacer tú una inversión, a que tú como empresario hagas una inversión con el dinero que te está otorgando el gobierno y pagárselo al gobierno no con tantos intereses como lo viene manejando el banco. De hecho, al principio de la pandemia se veía mucho que, por ejemplo, algunos bancos se ponían como por así decirlo, se tentaban el corazón porque se veía mucho que, por ejemplo, si tenías que pagar tu crédito en un mes, tú tenías que hacer un trato con el banco para pagarlo 3 meses después, porque al banco no le convenía que tú como empresa le dejaras de pagar y, y según ellos hacían ese convenio para que tú no te vieras tan presionado al momento de pagar tu crédito. Se estima más o menos que la ayuda es de mil, de unos 25,000 pesos por empresa para cada micronegocio. Se prevé que esta ayuda llegue a 1,5 millones de micronegocios en México. Como podemos observar, es un gran número de empresas que le va a llegar todo este apoyo porque como vimos en una de las partes anteriores, vimos que casi 1 millón de empresas cerraron y quedaron casi entre 3,8 y 3,9 millones de empresas. Si ponemos que el 1,5 de millones de empresas serán apoyadas, se cree que más de la mitad de las empresas van a ser apoyadas y les servirá mucho para que no cierren su negocio. Nuestro siguiente punto es, ¿qué se espera en un futuro para las pymes? Bueno, se cree que 3 de cada 10 empresas en México cancelaron sus planes de inversión en la contingencia. El 57% prevé recuperarse hasta el 2022 o después. Estamos hablando de que 2 años después de que cerraron sus negocios o después de que empezó la pandemia, prevén recuperar su inversión. Esto es una cifra muy triste decirlo porque si de todos modos en el año que estamos ahorita en 2021, en febrero del 2021, la pandemia no se ha terminado, mm, en 2022 se ve muy difícil que estas empresas puedan recuperarse o alzarse. Otros estudios también apuntan que hasta el 2024 es que se puedan recuperar la inversión de todas estas empresas. Eh, como dije, es una noticia muy triste porque
eh, las pequeñas y medianas empresas aportan mucho hacia la economía de nuestro país. Es por eso que si tarda tanto en que se recuperen las pequeñas y medianas empresas, es evidente que el crecimiento de la economía de nuestro país va a ser más lenta. Eh, igual el- la gente que está sin empleo va a tardar más en recuperar su empleo debido a que la contingencia no ha acabado. También dijo el 21% de las empresas dijeron que van a disminuir sus inversiones a más de la mitad o a la mitad. El 14% indicó que recortará entre 50 y 75% de, de sus inversiones. El 9% reducirá hasta el 25% y el 4% continuará sin cambiar. Esto quiere decir que hay empresas que es una mínima de las empresas que van a cambiar como venían trabajando pues en años anteriores a que ocurriera la pandemia, y otras tantos sí cambiarán entre el 50 y 75% cambiarán su manera de trabajar o de invertir su dinero. Bueno, de acuerdo a un estudio de Mercatus, es muy posible que para el cierre del año 2020 no, y derivado de la pandemia, el mundo alcanza un porcentaje de compradores en línea que se habría proyectado para el 2024. O sea, que el número de personas que compró en línea este 2020 era el que se tenía estipulado que compraran hasta el 2024. Eso quiere decir que las empresas que vendieron en línea les fue muy bien debido a que la mayor, el mayor manejo era todo por internet. Un aproximado de 2.600 millones según Statia. Esto es el número de personas que compraron más de la cuenta o que compraron en este lapso de 2020. La compañía eBay es una de las beneficiadas en cuanto a este cambio hacia lo que es el Internet, porque aprovechó, o como él ya venía manejando desde un tiempo antes las ventas en línea, han sido capaz de que incrementaran sus ganancias hacia las personas que estuvieran registrados en él. En conclusión, podemos decir que esta situación actual está afectando de manera muy negativa hacia las pymes, ya que como podemos observar, se han cerrado casi 1 millón de pymes en México. Esto afecta de manera muy contundente a la economía mexicana, ya que son el principal fuente de empleo para la sociedad mexicana y ocupa un porcentaje alto de ingresos hacia el PIB, el Producto Interno Bruto. También podemos observar en esta investigación que las acciones que están tomando el gobierno ante la situación económica es muy buena, ya que harán una inversión muy importante para evitar el cierre de más pymes, así como también la pérdida de más empleos, pero no dejando de lado el cuidado de la sociedad para evitar más contagios y que incremente el número de casos positivos con COVID-19 y que y que no incrementen las muertes en el país. Y por último, vemos que el futuro que se puede esperar para las pymes eh, es algo muy complicado, ya que se prevé que imagínense, estamos en el 2021 y que se recuperen hasta el 2022 algunos y algunos se recuperen hasta el 2024. Eso hablando de las empresas que aún siguen, que no cerraron sus puertas, porque las que cerraron sus puertas definitivamente no creo que vuelvan a abrir en un futuro, ya que se puede dar como desaparecida esa empresa y ya no funcionar de la misma manera. Bueno, eso ha sido todo por mi parte.